pero esta versión dice, el cual siendo Dios, no escatimó el ser Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante. Es importante esa palabra. Dios no se hizo igual a los hombres, se hizo semejante. Porque Jesús no es igual a los hombres, es semejante. Porque para haber sido igual, tenía que haber sido engendrado por un hombre cualquiera. Pero Jesús no fue engendrado por el hombre. Y por eso no es igual. Se hizo estando en la condición de hombre, se humilló, nadie lo humilló, se humilló. Entonces, volviendo al tema de primera de Timoteo capítulo 3, verso 16, que ustedes lo tienen bien claro. ¿Cómo dice primera de Timoteo 3, 16? Indiscutiblemente. ¿Qué es la palabra indiscutible? No hay discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue. En ese texto, ese solo texto tiene 7 lecciones y vamos en la primera. ¿Y qué importa que nos coja la venida del Señor aquí hablando de Él? Qué bueno que cuando el Señor venga nos encuentre hablando de Él, pero hablando bien. ¿Les parece? Entonces les recuerdo estos 5 puntos. Este texto tiene 7 lecciones dividido o separado en 5 puntos así. ¿Quién fue el que entró? Les estoy recordando lo que dije el pasado miércoles. ¿Quién entró? 2. ¿Se acuerdan del segundo? ¿Quién entró? 2. ¿Cómo entró? 3. ¿Cuándo entró? ¿Dónde vamos? 4. ¿Por qué entró? ¿Y para qué? ¿Ya lo recuerdan? Número 1. ¿Quién fue el que entró? Número 2. ¿Cómo entró? Número 3. ¿Cuándo? Número 4. ¿Y el 5? Esos 5 detalles son importantes. Primero, ¿quién entró? Isaías capítulo 57, verso 15. Así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La eternidad, como su nombre lo dice, es algo que no tiene principio ni fin. La eternidad es infinita. Dios es infinito. Dios no tiene principio ni tiene fin. Y por eso Él habita la eternidad. Es decir, habita en algo que no tiene principio ni tiene fin. Es infinito. Ese Dios que habita la eternidad, ese Dios fue el que entró. ¿A dónde? La eternidad es algo que no tiene tiempo ni espacio. No está determinado
por las estaciones con las que Dios maneja la tierra. Dios hizo el sol, la luna y las estrellas para que sirvieran de señal en las estaciones del tiempo. Y es el sol, la luna y las estrellas las que regulan el tiempo en el mundo. Y es bueno hacer claridad, hay dos clases de mundo: el mundo cósmico y el mundo espiritual. San Juan dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. El mundo cosmos es manejado por Dios, y el mundo espiritual lo maneja el diablo, tristemente. Me refiero a que el mundo espiritual es aquellas cosas que afectan la vida espiritual de la persona. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, Juan lo explica, todo lo que hay en el mundo, y dice: los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Romanos capítulo 1, desde el verso 18 al 32, allí menciona el apóstol Pablo 27 pecados que corresponden al mundo espiritual. Gálatas capítulo 5, desde el verso 17 hasta el 21, está hablando de los pecados que corresponden al mundo espiritual. Igualmente Efesios capítulo 4, porque San Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, usted la sabe, ¿cierto? ¿Cuáles son? Hay un montón. Las que Romanos 1, del 18 al 32, Gálatas, dije Gálatas, sí, capítulo 5, desde el verso 19, Efesios capítulo 4, desde el verso 24 al terminar, y otra lista que menciona el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, esa lista de pecados, y la lista que menciona el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, y el apóstol Judas en su única carta, o sea, el capítulo 1. Todos esos pecados son el mundo espiritual que está manejado por el diablo. A los únicos que no maneja el diablo es a la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Juan dice: sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces es el mundo espiritual que está manejado por el diablo y la carne. Nosotros somos carne. Cristo no vino a salvar la carne. La carne muere y perece y va al polvo de la tierra. Cristo no vino a salvar su cuerpo. Cristo vino a salvar su alma. Su cuerpo es el templo temporal del Espíritu, temporal. Mientras estemos aquí, Dios usa su cuerpo y el mío para ser habitación de Dios mientras estemos aquí. Pero este cuerpo se deshace con la muerte. La muerte es el final del cuerpo, va al polvo de la tierra como era, y al cuerpo no le interesa la vida cristiana. Por eso, si usted dice que va a ayunar y se viene a ayunar, a las 7 de la mañana está que se muere de hambre. Y muchas veces usted se va para el trabajo y desayuna a las 11 o 12 de la mañana. A veces no desayuna y no le da hambre. Pero el día que usted dice: me voy a ayunar 7, 8 de la mañana, usted está mareado del hambre. ¿No ha observado eso? Cuando usted
Usted puede quedarse hasta las 12, 1, 2 de la mañana viendo televisión u otras bobadas. Pero cuando usted dice voy a vigilar, a las 9 de la noche está mareado del sueño. ¿Sí o no? La carne, eso no le interesa la vida espiritual. Jesús dijo, la carne, dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne para nada sirve. Y la carne no. Dice Jesús en San Juan 6, 62, dice, si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y ahí es donde dice, la carne para nada sirve. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso el peligro que usted y yo tenemos, hermanos, es con la carne. No le tenga miedo al diablo. El diablo está derrotado para la iglesia. El peligro más grande es usted. Esa belleza que usted mira en el espejo. Esa silueta hermosa que usted, dama, mira en el espejo. O usted, caballero, porque también hay hombres muy pinchados. Casi todos, ¿no? Por no decir todos. Entonces, ese caballero, esa dama que usted ve frente al espejo, es ese monstruo que lo puede llevar al infierno. El diablo no. Jesús nos salvó del infierno con su muerte en la cruz. Pero quien puede llevarlo al infierno es esa carita linda que usted ve en el espejo. No se confíe de la carne. A la carne no importa su vida espiritual. Repito, la carne se va a morir y se va a la tierra y se acabó. Cristo no vino a salvar la carne. La Biblia dice que la carne no puede heredar el reino de Dios. Su alma es la que vale. Su carne no. Su cuerpo no. Su cuerpo se acaba, el mío se acaba. Pero lo que Dios quiere es su alma. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios, hablando del mundo material, mundo espiritual, manejado por el diablo y la carne, ese es del que el Señor dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pero el mundo cosmos no es espiritual, es la parte, la creación. El cosmos, el que llama mundo también, es la creación de la cual usted y yo disfrutamos. Por eso el Señor dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Está hablando del cosmos, Él es el dueño de esto. Entonces, ese Dios que hizo todo y que habita la eternidad, fue el que salió de la eternidad y entró al mundo. Y estando en el mundo, ese Dios se sujetó al tiempo y al espacio. Él no necesitaba tiempo ni espacio. Los que vivimos en el tiempo y en el espacio somos nosotros, Dios no. Por eso el Señor Él salió de la eternidad, salió. Y le recuerdo Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Éfrata pequeña, no eres la más pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá, oiga, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cuándo salió el Señor de la eternidad? Si su morada es la eternidad. Cuando dice sus salidas son en plural. Sus salidas. La salida número 1. Es decir, cuando hablamos de las salidas, es cuando Dios se dio a conocer a las criaturas. La salida número 1 es cuando Dios hizo el universo. Fue ahí cuando, como dice Romanos capítulo 1, dice su eterno poder y deidad. La salida número 1 fue cuando Dios
Su eterno poder se hizo visible, su poder se hizo visible en la creación. Esa es la salida número uno de Dios. Dios salió desde la eternidad para hacer el universo. Y Él se dio a conocer a través de la creación. Cuando veo tus cielos, ¿me están oyendo, hermanos? Está lloviendo, ¿cierto? ¿No está lloviendo? Qué bueno que estuviera lloviendo. ¿No? Que llamar a Elías que haga llover, porque así. Bueno, ¿dónde era que yo iba? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Para qué? Y el Hijo de Hombre para que lo visite. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra, y todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Y termina diciendo: oh Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces la tierra, el universo, son las huellas indelebles de un Dios invisible. Por eso dice Romanos: su eterno poder y deidad se hicieron visibles en la creación y en la redención. Entonces, primera salida de Dios, la creación. La creación fue cuando la primera vez que Dios se hizo ver en el universo. La segunda, su eterno poder y deidad. Es decir, Dios se mostró como el eterno, el creador en la creación. Ese mismo Dios que se reveló en la creación como el Dios eterno, ese mismo Dios se reveló en el tiempo como el Redentor. Por eso dice: su deidad se hizo visible, su poder se hizo visible en la creación, su deidad se hizo visible en la redención. Por eso yo no creo que quien haya venido aquí a la tierra haya sido la segunda persona. Si Dios se hizo visible en la redención, también dice que en la creación también dice que se hizo visible en la redención. Quien vino aquí a la tierra fue el Dios de la creación, el Dios del universo. Y tenga en cuenta estas 6 cosas, y se las repito para que se les grabe. Dios, su Dios, mi Dios es el creador, es el sustentador y es el soberano. En esas 3 formas Él se manifestó en el Antiguo Testamento: creador, sustentador y soberano. Y en el Nuevo Testamento su deidad se hizo visible en la redención, y esa deidad visible en el Nuevo Testamento se llama el proveedor, el protector y el poseedor. Gloria a Dios. O sea, Jesús en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se le llama creador, sustentador, soberano, proveedor, protector y poseedor. ¿Cómo así? Si diéramos explicación a cada cosa, sería hermosísimo eso. Lo que yo puedo decirle en esta noche a la iglesia: Él es nuestro proveedor. Abraham lo dijo profetizando, dijo: Dios se proveerá de cordero. Y dice el Salmo 40: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Por eso el Dios del cielo, para redimirnos, se proveyó de un cuerpo. Abraham lo profetizó
Dios se proveerá de cordero. Pero el Salmo 40 dijo que Dios proveería un cuerpo. Por eso Jesús en la tierra, el cuerpo de Jesús en la tierra es lo que la Biblia llama hijo. Hijo. Gloria a Dios. Proveedor, sí, protector. Él es el protector de la iglesia. Por eso no tenga miedo, hermano, créalo. En el nombre de Jesucristo, créale a Dios que Él tiene poder para guardarlo. Sí. La Biblia dice, hermanos, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco, ellas me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Es decir, eso quiere decir, ¿qué? Protector y poseedor, porque Cristo con su muerte en la cruz se apoderó y poseyó todo lo que el diablo le quitó a Adán. Todo. Adán le entregó todo el gobierno del planeta Tierra al diablo, porque Dios le entregó a Adán todo. Lo puso como mayordomo y jefe de esta creación. Y cuando Adán pecó, le entregó a Satanás, y Satanás fue el poseedor de las cosas que Dios le entregó a Adán. Pero Cristo con su muerte lo despojó. Colosenses 2:14 dice que Él anuló los decretos, el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándolo de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potentados, triunfó sobre ellos en la cruz. Lucas 11:20 dice: cuando el hombre fuerte armado está, en paz está lo que posee. Luego viene otro más fuerte que él, lo ata, le quita las armas en que confiaba y reparte el botín. Ese hombre fuerte era el diablo. Adán lo hizo fuerte porque le entregó todo. Pero vino otro más fuerte que es Jesús. Lo ató al diablo, lo desarmó, lo venció, le quitó las armas en que confiaba y repartió el botín. La iglesia es el trofeo de Cristo. La iglesia es la herencia de Cristo. La iglesia es la plenitud de Cristo. Así es sencillo. Dice Efesios capítulo 1, dice que Él fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo. Oiga, Cristo fue dado por cabeza a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Me entiende, hermano? Dice, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es la que refleja la gloria y el poder de Dios. Usted y yo somos llamados para reflejar la gloria y la plenitud de Cristo. La hermosura de Cristo solo se dará a conocer a través de usted y de mí. Nosotros somos la plenitud y la gloria de Dios. La gloria de Dios se refleja y se revela a través de la iglesia. Bendito el Señor. Entonces Cristo despojó al diablo y poseyó. Por eso dice, toda potestad me es dada. No es que la haya recibido de otro mayor. No, simplemente Jesús le quitó al diablo las armas en que confiaba. Se las quitó, y ahora el que está pobre, sin casa, sin habitación, sin templo y sin quien le arriende nada, es el diablo. No tiene plata para pagar un arriendo ese cochino.
Y por eso dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si lo encuentra usted adornadito, hermano, tome para que lleve mi hijo, porque él anda buscando dónde habitar. Gratis. Como no tiene con qué pagar arriendo, entonces si usted está por ahí, y dice la Biblia que cuando el espíritu sale del hombre, el espíritu malo, el espíritu de pecaminoso sale del hombre, este espíritu va por lugares desiertos buscando una habitación, porque, hermano, son tantos los demonios que existen en este planeta, son tantos que un demonio, que una persona, en una persona pueden apoderarse en 2000 demonios. ¿Usted se acuerda del endemoniado ganadero? ¿Sí? No creo. Es el endemoniado gadareno. Sí, como que ahí no es fácil, hermano. Y eso es cuando uno ya tiene sueño, hermano, ya no coordina. Sí, ya no coordina. Pero bueno, sigamos. Gloria a Dios. O hay que gritarles para que despierten, hermano. No hay que gritar. No hay que gritar. Así está bien, ¿sí o no? ¿Cómo era que llamaba el endemoniado qué? ¿Ganadero? Seguro que era de la costa de Córdoba, por allá donde hay ganado. Gadareno. Jesús les preguntó: ¿cómo te llamas? Legión. Una legión puede tener más de 2000. Y tan bravo fue aquello que Jesús le permitió a esos demonios meterse a un hato de cerdos. Era una inmensidad, varios miles de cerdos. Y tomando posesión de los cerdos, dice que los cerdos no resistieron a esa cantidad de demonios y se precipitaron al mar. Entonces, el espíritu sale de una persona y va buscando dónde meterse, porque la habitación de los demonios es en los seres vivos. Se posicionan de animales, de seres humanos. Por eso no le crea a la gente cuando le dice: esta casa está endemoniada. Dice la gente: por aquí escucho al demonio, por ahí anda el duende. Sí, a mí me han dicho: hermano, yo quiero que usted vaya a mi casa para que reprenda al duende. Sí, no me deja dormir. Si yo le echara un cuento del duende, hermano, usted acabaríamos con el sermón hoy. Mejor no. Su casa no puede estar endemoniada, porque los demonios solo habitan en seres vivos. Del demonio, el espíritu sale de una persona y anda buscando dónde meterse. Entonces, eso estoy citando la Biblia. Entonces el espíritu dice: me voy a volver a la casa de donde salí. Y viene y lo busca. Ojo con eso, hermano. Viene y lo busca. Y encuentra la casa de donde salió adornada, bien barrida. Y entonces, ¿qué hace el demonio? ¿Ustedes saben qué hace? Va y busca otros 7 peores. Y entran y toman posesión de la persona. Y el estado de la persona viene a ser peor que el de antes. Por eso, su casa no puede estar adornada para el diablo, ni barrida para el diablo. Su casa no debe ser un taller del diablo, no debe ser un taller de mentiras, de falsedades. Su cuerpo, su lengua y su corazón no puede ser un taller de hipocresía y todas esas cosas que muchos creyentes hacen, porque el diablo en cualquier momento viene y se le aparece. Y como encuentra su casa llena, ya no hay Biblia, ya no hay oración, hay internet y pornografía por todas partes. Y va y le dice a los otros 7 compañeros: amigo, conseguí una casa para habitar gratis. Ustedes que andan por aquí sin apartamento, les invito a mi antigua casa. Y el estado de la persona viene a ser peor que le antes. No lo tomen charla, hermano. No lo tomen charla. ¿Usted no ha visto que la gente cuando se aparta se vuelven peores que antes?
Por eso que nos guarde el Señor. ¿A cuántos quiere que Dios lo guarde, hermano? Usted no quiere pecar, seguro que no. ¿O sí? Yo no creo. Lo que yo le digo al Señor es siempre que nos guarde, porque uno descarriado es muy feo. Hasta se desfigura, hasta la cara se le pone horrible. ¿No ha visto usted eso? Bueno, entonces, el que entró al mundo fue Dios, sin darle más vueltas a eso. Dios ya había salido. La primera salida de Dios fue su creación. La segunda salida fue su manifestación en carne, en donde Él se llama el Redentor. ¿Por qué tenía que hacerse hijo? Sabemos que quien entró a este mundo fue Dios. Él salió de la eternidad y vino y se sometió al tiempo y al espacio. Y ese Dios sometido al tiempo y al espacio, aquí se llamó el Hijo. ¿Por qué tenía que ser hijo? ¿Y por qué tenía que ser semejante a los hombres? Porque la ley del Redentor, según el Antiguo Testamento, el Redentor tenía que ser igual al hombre, y también tiene que ser igual al que iba a redimir. El que se constituía en un vicario o en un reconciliador tenía que ser igual a las dos partes en conflicto. En este caso, Dios y el hombre estaban en conflicto. En el huerto del Edén, cuando Adán no había pecado, Dios y Adán caminaban juntos, hablaban juntos, compartían juntos. Cuando el hombre pecó, Dios y el hombre se dieron la espalda y chao. En el Calvario, Dios volvió a mirar al hombre. Dios le volvió la cara al hombre. No fue el hombre el que volvió la cara a Dios, fue Dios el que le volvió la cara al hombre. En el arrepentimiento, el hombre le vuelve la cara a Dios. En el bautismo, el hombre muere con Cristo. Muere, se sepulta y resucita con Cristo. Por eso es que el Evangelio es tan hermoso. Aquella división que formó el pecado hace que el hombre y Dios se vuelvan a encontrar. Dios, a través de Jesucristo, dice la Biblia, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Entonces Jesús muere en la cruz del Calvario, dándole la cara al hombre, y cuando el hombre se arrepiente, se bautiza, le vuelve la cara a Dios, y el hombre en el bautismo muere, se sepulta y resucita con Cristo. Y Dios se identificó con el pecador en la cruz llevando sus pecados, y el hombre se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección cuando se bautiza. Por eso en el bautismo, en la cruz, el hombre llama al hombre, Dios llama al hombre, perdón, y usted en el bautismo le vuelve la cara a Dios. Y por eso los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. Dios nos volvió la cara a nosotros, y nosotros en el bautismo, en el arrepentimiento, en el bautismo le volvimos la cara a Dios y decimos como Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Parece raro, pero cuando usted se bautiza, es el momento cuando usted se encuentra con Él. Por eso el bautismo es grande, es glorioso,
es donde usted tiene la forma de reconciliarse con Él y comenzar a andar una vida nueva. Si usted no creyó en vano, el bautismo es la mejor ceremonia que un cristiano puede realizar. Si usted confesó a Cristo de verdad, no como muchos que simplemente se bañaron. El bautismo es el sitio donde la cruz fue el lugar donde Dios lo llamó a usted. El bautismo es el lugar donde usted se encontró con Él. Por eso el Señor ora diciendo: yo quiero que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, y que también sean uno conmigo. Esa es la relación que tiene Cristo con la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, esto es tan raro que muchos no lo han entendido. Entró al mundo, Cristo entró como hijo. ¿Y cómo entró? ¿Cómo entró? Ahí la segunda parte. ¿Cómo entró Dios? Vea, esto ni María lo entendió. Hay una escritura muy bonita en el Antiguo Testamento que refleja una realidad. La primera, el tabernáculo. La segunda, el templo de Salomón. Primero, el tabernáculo. Cada vez que Dios iba a hablar al pueblo, la presencia de Dios se manifestaba sobre el tabernáculo en una nube. Y desde esa nube hablaba Dios al pueblo. Dios no se acercaba al pueblo de manera directa como lo hizo con nosotros. Dios habló desde la nube, que algunas veces se posaba encima de ellos u otras veces sobre el tabernáculo. Y Dios desde esa nube le hablaba a Moisés y al pueblo. Cuando Salomón inauguró el templo, dice que una nube, la gloria de Dios representada en una nube, se posó sobre el templo. Y Dios desde esa nube le habló a Salomón diciendo: hoy he santificado este lugar como casa de oración. Si el pueblo que ha congregado aquí permanece fiel a mis leyes, cuando vinieren a este templo a invocarme, yo los oiré. Ahora dice Dios, ahora mi nombre estará aquí. Cuando Él dice mi nombre, quiere decir ahora mi presencia estará aquí. Y acontecerá que todo aquel que tuviera alguna necesidad viniere a este templo a clamar, y yo oiré desde los cielos. Así es. Pero les dice: pero si vosotros no permaneciereis en mis palabras, este templo hermoso se convertirá en un muladar, en habitación de serpientes y lechuzas, y mi presencia se irá de aquí. La gente preguntará: bueno, ¿y qué le pasó a este hermoso templo? Ellos mismos responderán: por cuanto los que lo habitaban dejaron a su Dios y Dios los abandonó. Y eso ocurrió. Cuando el ángel le dice a María, póngale cuidado a esto, que ella iba a tener un hijo, ella responde: bueno, yo no soy casada, nunca he estado con varón alguno, yo no conozco cómo será esto, yo no conozco varón, ¿cómo será esto? La respuesta del ángel fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Se sentará sobre el trono de David y su reino no tendrá fin. Entonces ahí viene la segunda parte. ¿Cómo entró? ¿Cómo entró Dios al mundo? No fue José el que lo engendró,
fue el Espíritu Santo, hizo sombra sobre María. Y dice, y por lo tanto el ser que nacerá y ser llamado será, no ha sido. El miércoles decía, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, nunca dice, en el Antiguo Testamento nunca se menciona la palabra Hijo de Dios, ni menos la palabra Dios, el Hijo. Porque los trinos dicen que algunas veces lo llaman el Hijo de Dios, otras veces lo llaman Dios el Hijo. Ninguna de las dos expresiones se encuentra en el Antiguo Testamento. La palabra Hijo de Dios solo apareció desde el momento en que el ángel dio la noticia, en que le enseñó a María y a los demás cómo entraría Dios al mundo. Dios no entró mediante intervención humana. Dice, el Espíritu Santo hizo sombra. Y a través de ello fue que María simplemente, hermanos, fue el cuerpo que Dios utilizó para traer a la tierra el Redentor. Jesús no pudo haber participado de la sangre de José porque no fue el papá de Jesús, ni de la sangre de María. ¿Cómo podemos explicar un misterio? Un misterio es un milagro. Sencillamente es un milagro. ¿Cómo se puede explicar un milagro desde el punto de vista científico y teológico? No tiene explicación. No, nadie. La mayoría de los teólogos trinitarios le han buscado por todas partes y algunos se inventaron el tema de que Dios se vació y quedó el mero coco. Eso es mentira. Ellos llaman la unión hipostática. La unión hipostática, según el trinitarismo, es que el Espíritu de Dios y el óvulo de María se unieron los dos, que por lo tanto Dios se hizo carne para que la carne también fuera Dios. Es un error garrafal. O sea, que se mezcló, así como se mezcla la harina con la levadura y de las dos o tres cosas forman un pan. Ellos dicen que así es la unión hipostática, que el Espíritu de Dios se unió al óvulo de María y que se mezclaron, y que por eso se le llama el Dios Hijo, y tiene otros títulos según ellos. Pero hermano, miren, el Espíritu de Dios nunca se mezcló con la carne, nunca. Jesús fue hijo aquí sin dejar de ser Dios, nunca. El título hijo lo tomó Dios aquí en la tierra. Eso, a él no se llamaba hijo en el cielo. ¿Cómo entró? Entró mediante una manifestación misteriosa, como decía antes. Un milagro no se puede explicar, hermanos. No intentemos. Por mucho que usted lea, no va a tener ninguna explicación. ¿Cómo me explica el milagro que ocurrió cuando Josué detuvo el sol, la luna y las estrellas? Cuando no es el sol el que se detiene, no es el sol el que gira, sino la tierra. ¿Cómo me explica eso? Yo no tengo explicación. Ningún científico ha dado con la explicación de lo que ocurrió en la batalla con Josué. Y ninguna persona, ninguna, de la ciencia o de la teología no podrán explicar el milagro que ocurrió cuando Dios entró al mundo. Eso es un milagro, y no le busque explicación, porque no la hay ni científica ni teológicamente. Sencillamente fue un milagro que algún día Dios lo va a revelar. Lo que a mí me interesa es que el Dios del cielo vino a la tierra, entró a la tierra, se hizo semejante a los hombres, que no se contaminó, porque si Jesús hubiese tenido algo del ser humano, se hubiese contaminado. Ningún hombre
que ha pisado la tierra ha sido exento del pecado. Todos se han contaminado. Solo Cristo permaneció intacto contra el pecado. No pecó porque su naturaleza no era concupiscente. No era de Adán. Usted y yo sí. No estamos exentos al pecado porque nuestra naturaleza es de Adán. Si Jesús hubiese sido igual a los hombres, igualito, su sangre no nos puede salvar. No nos puede salvar. La sangre de Jesús fue la sangre de Dios. Hechos 20:28 dice: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Señor os ha puesto para apacentar la iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre. La sangre que corrió por las venas de Jesús fue la sangre que Dios preparó. Dios la preparó. No fue la sangre de María, no fue la sangre de José. Es la única que puede salvar y redimir. Mire, si no hubiese sido así, no hubiera podido llevar Jesús su sangre al cielo. Dice que Cristo penetró al lugar santísimo, al cielo mismo, a llevar su ofrenda. ¿Y cuál fue la ofrenda de Jesús? Su sangre. El precio que Jesús pagó en la tierra por la iglesia fue su sangre. Y por eso Él subió y puso su sangre en el lugar santísimo como ofrenda y como precio que se pagó por usted y por mí. Y por eso contamos hoy con un blindaje que se llama la sangre de Jesús, sin mancha, sin contaminación. Gloria al Señor. Puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios para interceder por ellos hasta el fin. Número 2, si el cuerpo de Jesús hubiera sido del hombre, se pudre en la tumba. Sí, Señor. Pero mire que Jesús, a los 72 horas, Jesús resucitó, y según el Salmo 6, verso 10, no permitirás, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Si la sangre de Jesús hubiese sido la de María o la de José, no nos puede salvar, y tampoco hubiese sido posible llevarla al lugar santísimo. Y si el cuerpo de Jesús hubiese sido el de María o el de José o el de Adán, se hubiera podrido en la tumba como se pudre el cuerpo de todo ser humano. Pero Jesús, a las 72 horas, se levantó vivo. No estaba su cuerpo fue glorificado, y después de la resurrección apareció vivo, dice Lucas, con muchas pruebas indubitables, y le dice a los apóstoles: no soy un fantasma, miren ustedes que tengo cuerpo, miren, vengan y palpen que un fantasma no tiene carne ni tiene huesos como yo. Jesús allí estaba, en carne glorificada, no tenía sangre porque la sangre había sido puesta en el lugar santísimo. Ese cuerpo resucitado, podía traspasar fronteras, paredes, y ya no podía morir. Entonces, debemos alegrarnos, hermanos, porque la sangre de Jesús es la sangre de Dios. Y el cuerpo de Jesús no se pudrió, no se corrompió, resucitó. No encontraron sino los lienzos. Nos indica que el Salvador que tenemos es de plena confianza, el 100%, y por eso vale la pena creerle. Él es nuestro Redentor, nuestro proveedor, nuestro sustentador y nuestro poseedor. Dios les bendiga. El tiempo se me acabó. Estemos de pies, hermanos. ¿Quién siente darle gracias a Dios esta noche? Hombre, qué bueno el Señor, hermano.
Por eso yo estoy insistiendo en esto, hermano. Tenemos que conocerlo, porque conocerlo nos inspira a amarlo más, a glorificarlo, a no faltar de los cultos. Todo culto es una bendición, hermano. Soberano y eterno Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús, porque tú eres precioso, maravilloso. Permítanos, Señor, la iluminación de tu Espíritu Santo, para entenderte, conocerte y agradarte, para amarte más y glorificarte como tú lo mereces. Ahora, Señor, guarda a mis hermanos, llévalos a sus hogares, en tu nombre y en tu bendición. Amén. Viernes tenemos escuela bíblica, hermanos.